Porque donde está Dios hay libertad. Amén. De verdad que es algo nuevo para mí y para todos nosotros celebrar este evento que por muchos años lo hemos celebrado en la noche. Y la dinámica es un poco mucho más diferente, no voy a decir un poco. Antes de continuar, aparte de aquellos que yo sé que están ahora en el proceso de cambiarse sus vestimentas y tienen que regresar, voy a pedir que haya el menos movimiento posible durante la predicación. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios que ya ha sido leída, y yo voy a leer nuevamente el pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, de donde estaremos tomando nuestra reflexión, aunque tocaremos también el Salmo 90 que fue leído en esta mañana. Y lo que hace diferente y en cierto sentido bueno que sea esta hora es que no tengo la urgencia de que hay que despedir el año. O sea, van a dar las 12, pero no tengo la presión de tener que terminar antes de las 12. Puede ser que nos dé las 12 de la noche. Si de repente el ánimo del apóstol Pablo se posee de mí, dice que Pablo predicaba hasta 7 horas de largo. Eso es tener pasión por la palabra de Dios. Cuando uno comienza a hablar de Dios, de repente no encuentra cómo terminar. Por culpa de ustedes yo tengo que terminar todos los domingos, porque sé que los tengo que dejar ir. Y yo voy a leer en esta hora nuevamente esos versículos, 2 versículos, 3 de segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y subraye he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué linda manera de ir concluyendo su vida, afirmando con toda seguridad que el Señor le dará su corona. No solamente a Él, sino a todos los que aman su venida. Y me parece que yo sé que ninguno de nosotros nos queremos morir, ni tampoco queremos que el mundo se acabe. Tenemos que ser honestos. Pero tenemos que amar la venida del Señor, aunque eso signifique que todo cese en la tierra. Cuando uno trata de proyectarse 30 años más hacia adelante, vamos a decir, quizás fijándonos para el año 2050, por ahí, a la luz de la realidad de hoy, que hemos visto que en los últimos años las cosas van de mala en peor,
Y esto parece que no va a parar. Ojalá y que sí. Pero estamos viendo cómo esta civilización moral y espiritualmente está en decadencia. Como Dios está pasando a ser menos y menos cada día parte de la vida de los seres humanos. Dios siempre ha sido el centro de la norma de las civilizaciones, de la cultura, del buen vivir de los seres humanos. Y estamos viendo cómo Dios está siendo rechazado categóricamente. Todo es aceptable. Nada ofende a este mundo excepto hablar de Cristo. Usted habla de Cristo y está todo el mundo ofendido, exigiendo disculpas y respuestas, renuncias. Pero yo espero que el 2024 traiga grandes cosas para nosotros. Y quiero entonces comenzar esta reflexión ubicándonos durante el tiempo de la época, el momento de la época. Estamos en ese momento donde durante el año en el cual la mayor parte, y fíjese que digo la mayor parte, no quiero incluir a todo el mundo, pero estamos en la época del año en la cual la mayor parte de las personas entran dentro de un proceso de autorreflexión. Y cuando digo la mayor parte es porque hay gente que cruza de un año al otro sin reflexionar, sin pensar. O sea, poco le importa lo que hicieron el año, si le salió bien, no le sale bien, y poco le importa lo que el próximo año les traiga. Hay gente, parece increíble, pero hay gente que vive así. There are people who really don't care what they did, what they didn't get to do during this year, or what they get to do, what they don't get to do next year. Pero lo cierto es que estamos dentro de ese proceso de autorreflexión, mediante el cual evaluamos o evalúan cómo fue su vida durante el año que está a punto de terminar. Si no lo hemos comenzado, creo que este es el justo momento para comenzar. Tenemos unas 13 horas más o menos para iniciar el proceso de autorreflexión y algunos para completarlo. Y dentro de ese proceso muchos descubren si lograron o no lograron alcanzar las metas que se habían propuesto al comienzo del año. Las grandes resoluciones. ¿Se acuerdan las del año pasado, del 2022 para el 2023? Hicimos una lista larga o quizás corta, pero nos propusimos hacer algunas cosas. Y es justamente durante ese tiempo donde comenzamos a descubrir o a tomar conciencia si logramos o no logramos alcanzar esas metas. Durante esta época otros reflexionan sobre cuáles fueron sus mejores experiencias durante el año 2023 o de cuáles experiencias se quieren olvidar del 2023. Otros toman conciencia sobre cómo y en qué han invertido su tiempo en este año que está a punto de terminar. En fin, los enfoques de la reflexión de fin de año pueden ser interminables según la experiencia personal de cada individuo. We could be here all day trying to highlight the focus of reflection of each individual.
Pero más o menos en términos generales hemos cubierto las áreas donde por lo general nosotros nos encontramos justamente casi a fin del año. Así que no podríamos mencionarlas todas. Pero lo que pudiéramos decir es que la reflexión de fin de año es o debe ser una herramienta que le permite a cada persona evaluar el pasado más reciente de su vida y utilizar la información adquirida para informar su pensamiento sobre cómo se va a proyectar hacia el futuro. Pensamos, tomamos conciencia de lo que funcionó, de lo que no funcionó, lo que nos salió bien, lo que nos salió mal. Y luego de ese proceso de reflexión, hacemos un resumen y comenzamos a formar un pensamiento que va a dar paso a cómo usted y yo deseamos vivir el próximo año que ha de entrar. En el versículo 6 de nuestro texto encontramos que Pablo se encuentra justamente dentro de ese proceso de reflexión, en donde claramente admite que de seguro se encuentra en el final, no solo de su carrera ministerial, sino también en el final de su vida aquí en la tierra. Y reflexionando sobre el tema de fin de año, el muy conocido pastor John Piper, de quien he tomado algunas ideas para efecto de nuestra reflexión, en uno de sus sermones dijo lo siguiente, y preste atención porque esta va a ser, podríamos decir, la plataforma, la base sobre la cual vamos a construir este mensaje. Porque esta perspectiva del pastor John Piper nos pone frente a una realidad completamente diferente a la que nosotros vivimos diariamente. Por ejemplo, él dice lo siguiente: para mí, el final de un año es como el final de mi vida. Hoy, a medianoche, justamente a las 11:59 p.m., será como el momento de mi muerte. Los 365 días de este año son como una vida en miniatura. Y estas últimas horas son como las últimas horas en el hospital, después que el médico me haya dicho que el final de mi vida está muy cerca. Y en estas últimas horas, la vida de este año pasa ante mis ojos y me enfrento a la inevitable pregunta: ¿la viví bien durante este año que está a punto de terminar? Me dirá Jesús: bien, buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo captó. Él dice que estos 365 días de este año pasan por delante de él como un relámpago. Y se hace la pregunta: ¿lo viví bien? Did I live them well? Me dirá el Señor: bien y buen siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y él continúa diciendo:
Cuando digo él, estoy hablando del pastor John Piper. Me siento muy afortunado de que así termine mi año. Y oro para que al menos por este día el fin de año tenga el mismo significado para ustedes. La razón por la cual me siento afortunado es que es una gran ventaja poder efectuar un ensayo de mi propia muerte. Es un gran beneficio ensayar una vez al año como preparación para la última escena de mi vida. Es un gran beneficio porque la mañana del primer día del año que está a punto de comenzar nos encontrará a la mayoría de nosotros vivos, al borde de una vida completamente nueva, capaces de empezar de nuevo. ¿La captó? La afirmación que hace el pastor Piper es que lo cierto es que la mayoría de nosotros mañana vamos a estar vivos. La mayoría. Espero que ninguno de ustedes se me muera entre hoy y mañana. Pero esa es la realidad. Pero juntamente con esa realidad, él dice: estamos al borde de una vida completamente nueva, capaces de empezar de nuevo. La oportunidad que nos trae el año nuevo es la oportunidad de comenzar de nuevo. Mis amados, lo bueno de los ensayos, como propone el pastor Piper, es que nos permiten descubrir dónde están nuestras debilidades y en dónde hemos fallado. Right or wrong. Para eso se ensaya. Si se nos fue una nota muy alta, muy bajita, la podemos capturar en medio del ensayo, para que cuando lleguemos al culto, a la presentación, ya hayamos podido hacer ¿qué? Los ajustes necesarios. Y también nos da el tiempo para que juntamente con los ajustes necesarios comencemos de nuevo. Lo cierto es, mis amados, que para muchos de nosotros la idea de morir es tan tenebrosa, tan oscura, tan cargada de pena y dolor, que hacemos todo lo posible por mantenerla fuera de nuestras mentes. Y me parece que nos hacemos un gran favor, como sugiere el pastor Piper, mirar el fin de año como si fuera el último día de nuestras vidas, para que de esa manera podamos desarrollar un corazón sabio para saber cómo vivir el año que ha de comenzar. ¿La captaron? Desarrollar un corazón sabio, dígalo conmigo. Desarrollar un corazón sabio para saber, repítalo, para saber cómo mejor vivir el año que está a punto de comenzar. O sea, no vamos a implementar los mismos errores, las mismas acciones, el mismo acercamiento. Entonces este es el momento en donde le prestamos atención al Salmo 90, versículo 12, que nos presenta la idea de cómo lograr un corazón sabio para saber cómo vivir mejor.
El salmista nos dice: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría. Este salmo es una oración de Moisés por la renovación del favor divino a la luz de una profunda reflexión sobre la duración, carácter y significado del tiempo luego de haber pasado 40 años en el desierto. Notemos la mención de días y años. Ciertamente todos nuestros días declinan, dice el salmista. Acabamos nuestros años como un pensamiento, el versículo 9. Los días de nuestra edad son 70 años, versículo 10. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, versículo 12. Y el 15 dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mar. Durante 40 años Moisés observó con tristeza y el dolor cómo el tiempo se fue llevando a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? Ninguno de los que salió de Egipto pudo entrar con Moisés. 40 años. El tiempo se lo fue llevando uno a uno. Y este salmo nos demuestra que el tiempo, o sea, los años, los días, las horas, tienen mucho más valor de que generalmente nosotros le damos. Dígale al que está a su lado: el tiempo es un tesoro. Cada segundo que pasa no lo podemos tomar para atrás. Así de importante es el tiempo. Este salmo fue escrito para distinguir la eternidad de Dios con la corta existencia del ser humano. Así que cada año que pasa es un fiel testigo de lo breve y transitoria que es la vida. Ahora pregúntele a la persona que está al otro lado suyo: ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? I want you to think about that for a moment. Quiero que pienses sobre eso. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cómo lo estás invirtiendo? El futuro se acerca y nada ni nadie lo puede detener. ¿Me permiten hacer un paréntesis? Yo me pongo a pensar muchas veces cómo el tiempo tritura todo lo que está debajo del sol. Cómo el tiempo acaba todo lo que usted conoce como algo familiar, como algo normal. Deje de cortar la grama frente a su casa o detrás de su casa para que usted vea que en unas cuantas semanas usted tiene allí unos árboles. ¿Usted ha visto el programa? Hay un programa en inglés que se llama Life After People, vida después de la gente.
es una imaginación de cómo es el mundo, sería el mundo después que ninguno de nosotros estemos. Y te enseñan cómo los árboles y diferentes plantas comienzan a crecer de las ventanas del Empire State Building. Y cómo la naturaleza reclama lo que era suyo. De repente nosotros somos una memoria distante. De hecho, en los grandes descubrimientos arqueológicos, particularmente en las Amazonas, han ido destapando la realidad de que grandes civilizaciones desaparecieron. Grandes pirámides, grandes estructuras que quedaron arropadas con el tiempo. El tiempo viene con fuerza. Y una vez pasa, no lo puedes detener. No lo puedes traer para atrás. Lo que el salmista está diciendo es que Dios es eterno y nuestro caminar, y vamos a ver más adelante que Santiago retoma las palabras del salmista en torno a la brevedad de nuestro pasaje aquí en la tierra. Aquellos que tenemos 15 años de edad, por lo menos 16 para ponernos dentro del contexto de los Sweet 16 o los quinceañeros, ¿no se ha puesto a pensar usted mirando sus canas? Wow, how did I get here? How fast? Parece que fue ayer. Cuando estuve en mi escuela primaria, cuando estuve en mi escuela secundaria, cuando estuve en la high school, todo parece que fue ayer. Y para los que tenemos 15 o 16 al revés, el conteo comienza de arriba para abajo. Uno, en toda honestidad, uno dice, me quedan en buena salud unos 15 o 20 años. Ojalá y en buena salud. Entonces uno ve cómo el tiempo va haciendo presión, cómo el tiempo se va acercando desde la eternidad hacia nosotros. Saben que por más que nosotros tratemos de avanzar en esta vida, no vamos a añadirle ni una pulgada ni un codo a nada de lo que hagamos. Por más que usted corra como Forrest Gump, que salió a correr, llegó un momento en que se tuvo que detener. Pero lo cierto es que el tiempo se mueve a alta velocidad hacia nosotros. Saque su espejo y mírese. Entonces, ¿qué quiere decir el salmista con contar tus días? Simplemente significa recordar que tu vida es corta y que tu muerte será pronto. La gran sabiduría que revoluciona la vida proviene de reflexionar diariamente sobre estas cosas. Parte de esa sabiduría transformadora que surge al contar nuestros días es la humildad y la rendición a la soberanía de Dios. O sea, cuando nosotros comenzamos a entender nuestra fragilidad humana, comenzamos entonces a rendir la totalidad de nuestra vida a Dios. Comenzamos a estar conscientes que nosotros estamos viviendo aquí por la gracia de Dios.
Santiago escribió a un grupo de personas en la iglesia que se consideraban un poquito arrogantes por su actitud, por su manera de pensar. Y fíjense lo que Santiago le dice, y yo creo que nosotros debemos pausar también al leer este texto bíblico para tomar conciencia de la importancia de la humildad y la rendición a la soberanía de Dios. Somos de Dios, no de nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Nos debemos a Él. Y Santiago le está hablando a personas que vivían de una manera un poquito desenfrenada, desajustada en torno a lo que querían hacer. Porque no hace mucho dije que en estudio dije que a veces nosotros estamos tan pendientes a lo que queremos hacer que ignoramos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y Santiago le dice lo siguiente. Les prometo que los dejo de ir antes de las 11:59 p.m. Ahora oigan esto ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocio y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Y fíjense en el consejo de Santiago. En el versículo 15, en la mitad del 15, comenzando en el 15. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Lo leyó? ¿Lo escuchó? Que no es capricho de los pastores, sino que es el deseo de Dios que contemos con Él para cada decisión, para cada movida que tenemos que hacer en nuestras vidas. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero en cambio ustedes insisten en hablar orgullosamente, y todo orgullo de esa clase es malo, dice Santiago. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Si huimos de la verdad de que somos una neblina, o sea, de que nuestra vida aquí es pasajera, que aparece por un momento y luego se desvanece, si huimos de esa verdad, si tratamos de mantener esto fuera de nuestra mente, entonces nos volveremos arrogantes y presuntuosos. Nos sentimos dueños de nuestros días y olvidaremos que cada momento de la vida se debe a la libre y soberana voluntad de Dios. Si el Señor quiere, viviremos. Pero si no huimos de esa verdad y en cambio al menos una vez al año imaginamos que nuestra muerte está cerca, entonces seremos humillados y movidos a entregarnos más a Dios plenamente y a ser llenos de una sabiduría práctica sobre cómo vivir el día de mañana. ¿Me permiten hacer otro paréntesis? Tenemos tiempo. No lo voy a hacer. Aquí, hoy, nos encontramos al final de nuestra vida.
la vida del 2023, ¿cómo la juzgamos? ¿Cómo tú juzgas tu vida del 2023? ¿Cómo la ves? Moviéndonos adelante, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué criterio de éxito aplicaremos cuando miremos hacia atrás? Y creo que deberíamos usar el mismo criterio que usó el apóstol Pablo al final de su vida, que le da a Timoteo una amonestación final para su ministerio, cuando dice: en cuanto a ti, sé siempre firme, soporta el sufrimiento, haz la obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Y luego, para inspirar a Timoteo, Pablo alude a su propia resistencia hasta el fin y la recompensa que él tendrá cuando dice: porque ya yo estoy a punto de ser sacrificado. Ha llegado el momento de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe, y desde ahora me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me concederá en aquel día. Y no solo a mí, sino también a ti, a ti, a ti, a ti, a todo el que ama su venida. El criterio de éxito que el apóstol Pablo usó para medir su vida fue el siguiente. Y yo quiero que tú apliques ese mismo criterio, porque te va a ayudar. Quizás ya no para este año, pero te va a ayudar a la medida en que tú entras a un nuevo año, en la medida en que Dios te da una nueva oportunidad. ¿Sabe cuál fue su criterio? Había guardado la fe. Y ante la inevitable e imparable realidad de que, vuelvo y reitero, en unas casi 13 horas estaremos despidiendo el año 2023, hay una pregunta que el mismo texto exige que nos hagamos: ¿hemos guardado nosotros la fe durante el 2023? Have we kept the faith during 2023? La verdadera medida de nuestra vida en el 2023 es si hemos mantenido nuestra fe en medio de todos los desafíos y pruebas que nos ha tocado vivir durante este año. Quizás durante el 2023 usted ha sufrido una pérdida de un ser querido. Quizás una pérdida de una relación significativa. Quizás usted ha sufrido la pérdida de su empleo. Quizás usted ha tenido que enfrentar algún fracaso o revés durante este año. Quizás usted ha enfrentado serios problemas de familia con sus cónyuges, con sus hijos u otros familiares. ¿Me está siguiendo? Quizás ha tenido que enfrentar mucha oposición espiritual. ¿Se acuerdan que Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernantes de las huestes celestiales? Quizás ha tenido que enfrentar muchos problemas emocionales. Y la lista podría seguir. Pero para efecto de redimir el tiempo, la vamos a dejar ahí. Si en medio de nuestra reflexión de fin de año usted ha descubierto que no ha guardado la fe, entonces puede alegrarse de que esta muerte de fin de año
sea solo un ensayo y que toda una vida potencial de conservación de la fe esté por delante para usted y para mí para el año 2024. Pero para esto debemos entender lo que Pablo quiso decir con mantener la fe, para que podamos evaluar el verdadero éxito del 2023 y para que podamos comenzar de uno nuevo con la justa perspectiva sobre cómo vamos a vivir el 2024. Pablo usa 3 frases en el versículo para describir la vida que vivió. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he terminado la fe, o he guardado la fe. Y la fe que Pablo ha mantenido no es fe en sí mismo, ni en ningún otro hombre, ni en ninguna otra religión, ni en nada material, nada creado en la tierra. La fe que el apóstol Pablo está hablando que él guardó es su fe en Cristo Jesús. Y cuando tenemos fe en alguien, significa que le tomamos la palabra, tomamos con que estará a la altura de lo que dice, o sea que va a cumplir lo que te prometió. Confiamos en sus consejos y tenemos confianza en sus problemas, en sus promesas. Cuando Pablo dijo he guardado la fe, quiso decir por lo tanto he seguido confiando en la palabra de Cristo, he seguido contando con lo que Él dijo, he seguido confiando en su consejo, he seguido teniendo confianza en sus promesas. Para ir concluyendo, guardar la fe en Cristo se explica más plenamente como fe en su palabra, la cual incluirá estas cosas para el año 2024. Incluirá la confianza de que el 2024 seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, tu victoria no está en tu fuerza, tu victoria no está en el sistema del gobierno, tu victoria no está en la cultura, tu victoria no está en tus amistades, tu victoria está por medio de aquel que te amó. Romanos 8:37. Guardar la fe incluirá la confianza de su promesa de descanso en medio de los muchos afanes que nos pueda traer el 2024. Venid a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo os haré descansar. Así que cuando el 2024 te agote, te ataque con todos sus afanes, recuerda la promesa de descanso de Jesús. Guardar la fe incluirá la confianza de la promesa de su poder presente para obrar por nosotros. Cuando lleguen los momentos de debilidad en el 2024, when you no longer feel the strength, cuando no tienes la fuerza, cuando quieres tirar la toalla, cuando te quieres rendir, cuando te quieres quedar a mitad de camino y no encuentras sobre qué engancharte o sobre qué aguantarte o sobre qué enchufarte, acuérdate lo que Dios le dice a Pablo en Romanos 2 de Corintios 12:9, cuando le dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces tienes que reaccionar como el apóstol Pablo cuando dijo: cuando reconozco que soy débil en mis propias fuerzas, en Cristo soy más que vencedor. Guardar la fe para el 2024 incluirá la confianza de la promesa que no te faltará nada. Lo que Lito estaba diciendo ahorita. Mateo 6:25 dice: por eso os digo, no os preocupéis
por vuestra vida que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. Guardar la fe incluirá la confianza de la promesa de su paz en medio de las tormentas. Estas cosas os he dicho o hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Si nos concentramos y confiamos en cada una de estas promesas, de seguro entraríamos con una perspectiva muy diferente de cómo vivir y enfrentar el año 2024. Para concluir, el guardar la fe para el 2024 implicará resistir la tentación de rendirnos en medio de las luchas que encontramos en el transcurso del año. Si no ponemos resistencia a los enemigos de nuestra fe que encontraremos en el camino, seremos derrotados y no terminaremos la carrera ni podremos guardar la fe. Guardar la fe implica conocer, vivir y practicar las promesas de Dios.